Muy buenas tardes a todos los participantes del 28º Congreso Nacional de Matemática Educativa. Les damos la más cordial bienvenida a esta interesante conferencia. Agradecemos al doctor Jorge Ortiz su presencia en esta tarde. Ya van varios eventos que tenemos la dicha de contar con su participación. Estamos muy agradecidos y con muchas expectativas, porque mucho se habla de la formación del pensamiento crítico, pero ¿cómo lo hacemos? Pues él nos dice el aprendizaje basado justamente en eso y nos da un contexto específico. Así que muchísimas gracias, doctor Ortiz. Siéntase en su casa virtual, pero su casa en Guatemala se le aprecia mucho. Lo dejo ya en el uso de la palabra para que usted pueda empezar su ponencia de esta tarde. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que sí, para mí es un privilegio la invitación, el saber que pues cuento otra vez con la oportunidad de estar con ustedes. Hemos hecho ya otras intervenciones en este congreso y siempre ha sido de mucha bendición. Así de que felicito a todos los que se encuentran aquí en este momento. Son, como yo lo veo, apasionados también por el hecho de poder reconocer o buscar alternativas en las cuales nosotros podamos transmitir nuestro mensaje a los estudiantes y particularmente, obviamente, de nuestra especialidad. Y quizás eso es lo que nos congrega, lo que nos une a todos. Y pues en esta oportunidad, vamos a trabajar sobre el aprendizaje basado justamente en el pensamiento crítico y como lo dice la doctora Mayra, en un contexto muy particular, que es la bioestadística. Eh, Llevo ya varios años en la universidad, cuando digo varios años son varios años. Soy profesor de la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico, enseñando justamente bioestadística. Y siempre, desde que empezamos el formato, empecé a enseñarla, he tenido que cambiar, no el currículo, porque el currículo ya está dado, el currículo está obviamente plenamente desarrollado y dirigido para carreras que en este caso son de microbiología, biotecnología y de biología. Son carreras muy importantes porque, como ustedes saben, en la parte de los Estados Unidos, estas carreras son prácticamente el trampolín para poder hacer carreras como medicina, veterinaria, farmacología. Ese es la primera fase para toda persona que se quiera especializar o profesionalizar en esta área. Entonces, todas estas carreras tienen una particularidad y es un componente muy fuerte de investigación. Y la bioestadística aquí tiene que hacer esa parte de enlace, sobre todo en estos procesos que tienen que ser de inferencia, estos procesos que tienen que ver de toma de decisiones, análisis, y pues eso es el elemento clave de lo que nosotros a veces nos cuesta trabajo. Lo digo tanto para poder llevarle al estudiante este mensaje, las generaciones cambian y se hace cada día más un poco complicado hacer que ellos entiendan la importancia y la relevancia que tiene esto. Entonces, buscamos alternativas y lo que les vengo a presentar aquí es justamente dentro de esa inquietud que hubo en un momento determinado, desarrollé una investigación basada justamente en cómo ese pensamiento crítico juega un papel muy importante en la bioestadística y para saber sobre todo cuánto tenían estos estudiantes y al final de lo que se había hecho, cuánto habían alcanzado. Entonces, esta es la invitación ahora mismo y vamos a empezar pues entonces a rotar nuestra presentación, ¿cierto? Para ir analizando este juego, ¿cierto? Que estamos colocando aquí. Muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos algo muy importante en nuestra educación y es que no es un esfuerzo a la domesticación, ¿cierto? Sino para la libertad. Y eso es un elemento muy importante que todos nuestros estudiantes deberían entender. La educación no es un instrumento que se utiliza para facilitar la integración de las generaciones más jóvenes en la lógica de un sistema actual, porque lo que se espera es que el estudiante tenga, como yo le digo a los míos en sus procesos, tenga un pensamiento divergente, que sea capaz de ver las cosas no como el mundo la ve, sino que tenga una idea y una capacidad para poder generar
dentro de eso que él está viendo, alternativas muy particulares. Por eso no podemos educar simplemente para seguir un sistema, sino que sea el instrumento para acceder a la práctica de la libertad. Oye, esto suena un poquito como de revolución. No es así tanto, pero es un medio por el cual todo estudiante, hombres y mujeres, tiene la capacidad de tomar su realidad, ¿cierto? Y trabajarla de manera crítica, creativa para transformarla. Y aquí es donde está la clave de esto. Claro, quien lo escribe es Pablo Freire, nosotros conocemos mucho de sus escritos, ¿cierto? Y es un visionario, porque cuando él plantea esto, estamos a muchas generaciones atrás, ahora adelante de él, y es lo que estamos tratando nosotros de entender, lo que estamos tratando nosotros de plantear, de qué es lo que tiene que pasar con nuestra enseñanza, con nuestro deseo de que nuestros estudiantes adopten otras posturas, porque sabe que ese estudiante que tenemos en la sala de clase va a ser más adelante el profesional que nos va a atender a nosotros. Eso es una realidad. Va a ser el médico o va a ser el abogado, no sé, va a ser la persona que en algún momento vamos a recurrir a él. Y qué bueno es que nosotros nos hayamos preocupado desde ahora por darle una iniciativa, un formato diferente, una estructura que él pueda manejar y que él entienda que es lo que realmente le va a funcionar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de lo que nosotros queremos hacer aquí? Pues bueno, como les decía, esto fue una iniciativa que en un momento determinado se la hice porque sentía que teníamos que analizar qué pasaba con este concepto de pensamiento crítico. La universidad para la que trabajo tiene por objetivo que todo estudiante, una vez que es egresado, una vez que se gradúa, tenga el pensamiento crítico, tenga el razonamiento cuantitativo, tenga el razonamiento científico, tenga el proceso de comunicación, el proceso de globalización. Tiene una serie de competencias la universidad que tienen que estar incluidas como parte de toda la experiencia que él ha vivido durante los años en los cuales él ha estado experimentando su proceso de profesionalización. Y estos elementos, pues mire, son necesarios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos lleva a analizarlo y a plantearlo desde una materia tan viva como es la bioestadística, y no quiere decir que la matemática no lo sea, porque también soy matemático de corazón, es decir, mi formación, mi pregrado es en matemática pura, pero mi formación graduada es completamente en pedagogía. Entonces, esa fusión pues me crea la inquietud de cómo vamos a generar este proceso de pensamiento crítico, ¿cierto? Dentro de una población que pues realmente no quiere razonar, no quiere cuestionar, no quiere analizar, no quiere categorizar, no quieren evaluar nada, mucho menos argumentan, y sobre todo en estadística, que lo que tenemos que hacer es crear inferencias, ¿cierto? Tampoco quieren ver la problematización y la contextualización de ningún elemento ni ningún problema, y mucho menos van a subir puntos de vistas, que son justamente la médula de cuando nosotros estamos estableciendo lo que es este concepto de pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, pues para poder hacer toda esta acción, pues vamos a analizar como objetivos los hallazgos que se obtienen a través de la investigación en acción, que es en este caso la metodología con la cual se trabaja este proceso, y es una metodología anclada dentro del formato STEM, que ya vamos a hablar también de él, ¿cierto? Y vamos a analizar, por supuesto, los resultados que se han obtenido. Y esto tiene que ver con el desempeño de los estudiantes en esta competencia a partir de todo lo que los elementos que se hicieron, que es lo que vamos a contar. Y por supuesto, la contribución que nos hace esta estrategia, sobre todo del Problem-Based Learning, que es un elemento básico incluido dentro de lo que es en sí el concepto de STEM, ¿cierto? Y cómo esto nos autodirige o cómo esto nos ayuda a regular nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, es bien importante que nosotros lo veamos para poderlo trabajar, para poderlo analizar. Claro, siéntase usted en la libertad en cualquier momento de preguntar, de cuestionar en cualquier duda que haya, ¿cierto? Porque la idea de esta conferencia es poder animar, ¿cierto?
que esto podemos nosotros establecer el termómetro en cualquier momento en nuestra sala de clase con el fin de nosotros poder saber qué dirección vamos a darle, porque al final que terminemos te le voy a contar que todavía he hecho más y más cambios a la manera de cómo podemos ir nosotros impactando o podemos ir nosotros creando la expectativa en nuestros estudiantes. Y eso es lo que se espera que suceda en este caso. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el elemento contextual aquí? Bueno, pues es claro que tenemos una situación muy particular, ¿cierto? Que tiene que ver con este elemento del problema de la enseñanza de la matemática. No es algo que pues ha cambiado y el proceso de la estadística pues tampoco, ¿cierto? Eso yo sé que compartimos ese sentimiento porque nosotros vemos llegar a estudiantes que pues obviamente no tienen la mejor relación con la matemática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no tienen las competencias, no desarrollaron las competencias que se requerían. Hay una falta de integración con su conocimiento, ¿cierto? No hay unas estrategias reales que les ayuden a ellos a sentir éxito en los trabajos en matemática y entonces todo esto lo que hace es que crea una especie de segregación y pues esa crisis que el estudiante empieza desde que su primera entrada a la universidad hasta el año tercero, que es donde estamos esta clase de bioestadística, pues no está enajenado. El estudiante viene con diferentes situaciones y aunque la bioestadística es una clase mucho más abierta en este sentido de que la tratamos de llevar sobre todo para que el estudiante pues pueda analizar o pueda tener en consideración todos los aspectos con los cuales puede él analizar o interpretar datos que tienen que venir siempre de las ciencias biológicas y de la salud. Esa es la idea de este curso, de tal manera que él vea la integración de herramientas, vea el desarrollo de los principios de la estadística, ¿cierto? Y sobre todo pueda él entender la consecución de los modelos, de los patrones, los comportamientos que permiten o que llevan justamente a lo que viene siendo la toma de decisiones, o mejor dicho, el desarrollar un análisis, una inferencia, ¿cierto? No solamente ver el dato por como lo calculamos, una sumatoria, que estamos haciendo una distribución binomial y que pues entonces estamos tratando de analizar esa variable aleatoria que estamos tomando allí, cuál es su probabilidad, ¿cierto? Sino poder nosotros entender en el contexto realmente qué tanto de ello está ahí colocado, qué es lo que implica y qué es lo que no se tiene, porque eso es lo que permite ese desarrollo cognitivo o ese contraste cognitivo a generar un conocimiento o por lo menos a crear un espacio de inquietud para que nosotros todos, particularmente el estudiante, por supuesto, pues no solamente sea un experto en bioestadística, porque realmente no estamos, mi idea no es enseñar para que alguien se convierta un experto y sepa más que el libro o pueda a desarrollar eventos. No, sencillamente lo que estamos haciendo es que entienda que la estadística es una herramienta más y la bioestadística mucho más porque está dirigida y está muy bien conectada con su labor en el laboratorio y con su proceso de investigación. Futuros investigadores están ahí para que puedan entender lo que implica tener un estadístico, ¿cierto? Lo que implica poder desarrollar un formato de experimento que necesariamente es la manipulación de diferentes elementos que pasan en su laboratorio y que cuando esté haciendo una presentación no solamente vea el número y lo vea por lo que es, sino por lo que implica dentro del formato. Entonces, hay una necesidad, claramente, por eso es un proceso contextual, y es la necesidad de darle la pertinencia a la matemática debido a los procesos que hemos venido teniendo con ella con anterioridad y entonces esas cosas crean ese tipo de pérdida de deseo, ¿no? Y entonces ahora mismo hay una serie de competencias que en este siglo, ¿cierto? Se hacen importantes
porque los trabajos que ahora mismo se plantean no es lo mismo que los trabajos que se veían hace 10 años. Y estos trabajos pues requieren, y eso es lo que pide la industria, que la persona que vaya allí tenga un pensamiento para resolver situaciones, ¿cierto? No tanto que se sepa el libro de memoria, es que pueda tener la capacidad como profesional de establecer comparaciones, de tomar decisiones, de enfrentarse estando bajo presión a diferentes elementos. Y eso es lo que hacemos, el mismo razonamiento cuantitativo que permite al estudiante o permite a la persona, al poseedor de esta competencia, pues obviamente también entrar dentro de ese elemento o esa capacidad para pues poder interpretar, para poder analizar, para poder trabajar ese entorno en el cual él se encuentra. Y es que a la verdad, eso es lo que nosotros necesitamos, al igual que esa característica científica que le permite llevar ese pensamiento, sobre todo inductivo y deductivo, ¿cierto? A lo que nosotros conocemos como el método científico. O sea, que son características bien importantes, ¿cierto? Que nosotros pues vamos a ver y que se supone que tienen que estar dentro de un curso que pues se establece y se da y que se espera que al final por lo menos lleven algo de esto y sobre todo que se espera que el profesional pues cuando salga haya pasado por estas experiencias, ¿cierto? Esa es la meta, claramente. Así que hay una necesidad y esa necesidad pues entonces se espera que el aprendizaje sea activo todo el tiempo, ¿no? Y este concepto de aprendizaje activo pues hay que verlo a partir de cuál es el rol que tiene o cómo actúa este concepto STEM, que lo vamos a ver como enfoque, y algunos lo llaman metodología, y ya veremos a ver en cuál de las dos nos quedamos, ¿no? Y sobre todo, en nuestro Problem-Based Learning, que es esta estrategia que nos ayuda a nosotros a conectar, eso es una estrategia realmente, ¿no? Ayuda a que nosotros conectemos los conceptos con la competencia. Eso es lo que hace el Problem-Based Learning. Lleva los conceptos y los mete dentro del pensamiento crítico y ayuda a que entonces sea mucho más estratégico, sea mucho más divertido, sea mucho más activo lo que nosotros queremos hacer. Y en este caso, pues bueno, lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este caso? Pues nuestro formato de reconocimiento, a ver en dónde estamos, cuál es el estado de arte realmente en todo esto y cuáles son las posibles acciones que deberíamos tomar, ¿cierto? Porque de nada sirve reconocer algo si, bueno, si no le damos el matiz después para que sea mucho más dirigido, ¿no? Muy bien. Tenemos un marco conceptual claro y entonces aquí hablamos, por ejemplo, ustedes conocen de STEM porque tenemos que esa integración entre ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pues es ese punto que converge, ¿no? Se convirtió en esa sinergia que permite a todas estas materias entrar en un punto común, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que podamos tomarlo, ya sea que sea un enfoque o sea una metodología, ¿cierto? Porque usted lo puede ver de las dos maneras, pero que permita contextualizar el contenido que nosotros estamos transmitiendo con el fin de que podamos darle ese sentido para que el estudiante pueda saber que tiene la oportunidad de verlo, tiene la oportunidad de trabajarlo y de saber que hay un significado muy particular. Y esa también es la base del aprendizaje. Cuando hablamos de neurociencia, la neurociencia establece que todo aprendizaje tiene que estar contenido o tiene que estar dado o tiene que estar encapsulado dentro de esa pastillita que diga sentido y significado. Si solamente tiene sentido pero no tiene significado, no hay mucho aprendizaje y viceversa tampoco. Los dos elementos tienen que tener la misma cantidad en la fórmula que nosotros estamos utilizando para que entonces se dé. Y la sinergia del STEM consiste justamente en que nuestros problemas del Problem-Based Learning estén bañados con ese sentido y significado para el estudiante. Entonces, si nosotros le hablamos en problemáticas de su futura profesionalización y una versión de qué pueden ellos o cómo ellos pueden pensar allí, estamos creando
un proceso hipotético de trabajo y de toma de decisiones, que son al fin y al cabo las que quizás en algún momento ellos van a tener que hacer, ¿cierto? Entonces, que eso es en sí en nuestro proceso de bioestadística, ¿cierto? Como les comentaba hace un momento, y de todos los análisis que nosotros podemos tener dentro de la misma. Entonces, es importante que nosotros lo veamos para poderlo trabajar de esa manera. Ahora, claramente, pensamiento crítico y pensamiento científico, pues mire, como les he venido hablando, esto es razonar, cuestionar, analizar, categorizar, evaluar, argumentar. Esos son elementos muy naturales de cuando nosotros estamos trabajando este concepto de pensamiento crítico. Esa es la parte lógica fundamental, básica, con la cual nosotros nos metemos dentro de este elemento. Muy importante, por cierto, porque hace parte de nuestro diario, de nuestras funciones cognitivas habituales. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros modelamos, ¿cierto? Nosotros como docentes lo podemos modelar y es que realmente tenemos la capacidad de que nuestras neuronas espejo, así se les llaman, mire cómo es la cosa, eso es lo novedoso que nosotros no hemos descubierto, pero es así. Por eso es que nosotros al ser modelos, el cerebro de otra persona puede ver cómo nosotros tratamos de esquematizar, cómo nosotros tratamos de visualizar una situación y ellos están aprendiendo a hacer lo mismo, pero obviamente por la forma como tiene o basado en sus experiencias, la manera correcta de decirlo, están ellos desarrollando la suya propia. ¿Ve? Entonces es importante nosotros poder también presentar este esquema de pensamiento crítico, pero para ello tenemos que tenerlo claro. Y nosotros tenemos que enseñarle a ellos cómo se cuestiona, cómo se analiza, cómo se categoriza, cómo se evalúa. Y por supuesto, también enseñarle a asumir ciertos puntos de vista y soluciones en diversos contextos. Eso lo tenemos que nosotros modelar. Obviamente no estamos diciendo, y aquí ahora vamos a hacer diversos contextos. Y aquí no, simplemente que en el conjunto y en la manera como nosotros lo estamos resolviendo, lo estamos haciendo, pues él está viendo esto. Y esto no es aplicado solamente a un proceso matemático, a un proceso de estadística. Está generalizado para que si estamos en las artes, si estamos en las ciencias sociales, si estamos en el español o el inglés, el pensamiento crítico está presente porque es un elemento, es algo que va a nosotros, lo vamos a empezar a implantar. Por eso viene siendo esa competencia que va a empezar a surgir en nosotros debido a las diferentes estrategias que nos van a nosotros a llevar hacia ella. Y por supuesto, en matemáticas, pues una muy utilizada es el problem-based learning, que nos ayuda a nosotros, o el aprendizaje basado en problemas, mejor dicho, que nos ayuda a nosotros a trabajar y a dirigir todo este proceso dentro de esa línea, y es una línea poderosa, ¿sabe? Así de que al igual de la misma manera, pues tenemos nuestro razonamiento científico, que mire qué cosa, que es algo muy importante, ¿cierto? Porque nos ayuda a nosotros, en todo caso, a poder visualizar ese proceso de tendencia. Como dicen ahora los muchachos, lo que está trending. Pues esto es esto mismo, ¿no? Reconocemos tendencias, reconocemos patrones, podemos hacer inferencias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basados justamente en lo que estamos viendo y sobre todo en la evidencia empírica. ¿Ve? Que hace parte, que es innata, que es lo normal dentro de un razonamiento de esta categoría. Entonces, nosotros, vuelvo y repito, somos encargados, primero que todo, de nosotros interiorizar estos conceptos, estas competencias, para poder nosotros también dirigirlas en cada una de nuestras actividades, en la manera como nosotros hablamos, contagiar, porque sabe que si nosotros no vemos esto con pasión y con deseo, pues entonces pues nosotros mismos tampoco creemos en esto. Pero si nosotros estamos con esa expectativa, creando expectativa, pues le estamos diciendo al estudiante que hay algo maravilloso que tiene que ver y que es lo que se le está aportando. ¿Para qué? Para su propio provecho, para su propio beneficio, ¿sabe? Ahora, es necesario que también nosotros veamos que en este contexto que vamos a trabajar, y claro, vamos a hablar de esto, existen dos elementos muy importantes ya creados, por supuesto, y son estos dos, el famoso Lawson Scientific Reasoning Text, que es la prueba llamada Lawson, así mismo,
Y esta prueba, pues obviamente es un elemento muy importante con la cual nosotros podemos saber, o mejor dicho, la prueba lo que mide es el razonamiento científico. Eso es realmente, y pues es una prueba que los estudiantes toman y se convierte como un pretext, vamos a llamarlo así. Usted puede, bueno, por lo menos los estudiantes de la universidad tienen que hacerlo como parte de su ingreso, ¿cierto? Y pues da una pauta, ya tenemos una pauta de dónde está este estudiante y cómo nosotros podemos empezar a analizar diferentes aspectos de él. Al igual que también esta del California Critical Thinking Skill Test, es otro elemento muy importante para nosotros poder trabajar y analizar, por ejemplo, elementos muy particulares de organizar, interpretar y tomar decisiones. Y obviamente esta prueba está dirigida exactamente a lo que es el aprendizaje o al pensamiento crítico. Entonces, estas dos pruebas hacen parte de este trabajo, claro, y es muy importante porque a partir de ellas es que nosotros tenemos los antecedentes de lo que el estudiante presenta antes de llegar justamente a lo que es la sala de clase y cuál es la expectativa que trae cuando va a tomar, por ejemplo, una clase como la de bioestadística, ¿cierto? Pero ya nosotros conocemos con anterioridad dónde está él con respecto a estos procesos de razonamiento científico, a estos procesos de pensamiento crítico, que es parte fundamental de lo que tenemos que nosotros desarrollar, ¿sabe? Eh, hay una frase muy importante que les quiero presentar ahora y es esta, dice, la comprensión auténtica requiere aplicar el conocimiento en situaciones nuevas y desafiantes. Mire qué interesante esto, ¿sabe? Porque a veces nosotros, ¿sí? Cuando estamos hablando, eh, no vemos la relación que es poder llevar a mostrar el alcance que tiene el conocimiento, ¿cierto? Que nosotros estamos presentando a nuestros estudiantes, ¿sí? Y cómo ellos pueden verlo a partir de esa situación particular que se presenta en la sala de clase y que mal denominada la llamamos problema. Hasta la estrategia dice problem-based learning, ¿cierto? Pero es lo que plantea aquí. Es como que es una situación y es una oportunidad y es un desafío el poder nosotros otra vez modelar cómo el estudiante va a tener que implantar. Pero claro, vamos a tener que ser reales también y competimos en este momento con demasiados elementos y uno de ellos, pues también hay que decirlo y ser completamente abiertos a esto y es nuestra implementación de lo que viene siendo la inteligencia artificial. Eso es algo que está ahí en el hecho. Y hasta en ella también nosotros tenemos que incluir nuestro proceso de conocimiento, ¿cierto? Porque son situaciones que se dan allí. Ahora, yo le voy a decir algo muy importante. Hemos cometido el mismo error que se cometió en los años 80, cuando la gente condenaba a las personas por utilizar una calculadora. Los mandábamos a la misma paila. ¿Por qué? Porque decíamos que esas personas que utilizaban calculadora, que no iban a poder hacer cálculos mentales, que no iban a poder hacer... Bueno, eso fue mi experiencia, eso fue lo que yo viví, ¿sabe? La calculadora se convirtió en un elemento, vamos a llamarlo así, diabólico. Y así estamos en esta época mirando y visualizando la inteligencia artificial, un elemento que está en cualquier teléfono, hasta en WhatsApp, usted tiene inteligencia artificial, hasta en WhatsApp, ¿ve? Y entonces, la cantidad de páginas, la cantidad de aplicaciones que es con las que se cuentan, mire, es algo abrumador, pero ¿sabe una cosa? Y eso es, yo siempre le hago esta oferta a mis estudiantes y les digo, ¿de qué te sirve a ti? Y lo pruebo porque aplico mucho inteligencia artificial en mi sala de clase y les digo yo, ¿de qué nos sirve a nosotros utilizarla? Si aquí hay algo muy importante y es por eso traigo esta frase, la comprensión auténtica requiere aplicar el conocimiento en situaciones nuevas y desafiantes. Si yo no entiendo, si yo no puedo entender lo que la inteligencia artificial me escribe después de que yo he conectado un problema allí o lo he puesto allí, pues es porque no tengo una comprensión.
Si yo no sé de o no tengo claro el conocimiento, pues entonces simplemente estoy copiando algo de lo cual no tengo coherencia. Y esto es lo más interesante porque este ejercicio lo hago mucho, por ejemplo, en clase de cálculo cuando estoy viendo límites, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos entendiendo el concepto de aproximación de un límite, cuando va hacia un valor, es lo que es aproximarse por izquierda y por derecha. Y hay límites, por ejemplo, como la función seno de x sobre x, que cuando x tiende a cero, que es una función muy particular, y entonces no es fácil de decir, pues el límite da tanto, y mucho menos los estudiantes pues se animan a darle valores a la función, porque pues sienten que esa función seno es un monstruo que está colocado allí, y entonces genera esa expectativa, y entonces, bueno, pues vamos a utilizar ChatGPT, y empezamos a jugar con ChatGPT y empezamos a ver las diferentes respuestas que esto nos ofrece, ¿cierto? Ese tipo de experimentación es lo que necesitamos nosotros hacer, porque eso es lo que nos ayuda a que el estudiante despierte su pensamiento crítico, su capacidad de decisión y sobre todo ese proceso inductivo y deductivo que nosotros necesitamos y que nosotros manejamos, pero que él no ve. Entonces, con esa manera de quitar ese mito, de desmitificar herramientas tan importantes como la inteligencia artificial, pues mire, ayuda a que el estudiante tome confianza y aprenda a verla como una herramienta, como algo que le ayuda simplemente no para inhibirle el conocimiento, sino para acentuarle, ¿sí? Lo que él está haciendo. Es un proceso de productividad. Así lo llamamos en esta época y suena más bonito, ¿cierto que sí? Y entonces evitamos el concepto de plagio, ¿no? Que es quizás el modelo. Bueno, pero esa no es la conferencia, es la de mañana. Así de que estamos aquí tratando de entender un poco más sobre este proceso de comprensión auténtica. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en el concepto de la bioestadística, la idea era hacer ese concepto de comprensión auténtica y entonces surge el planteamiento de un problema. Claro que sí, se tiene que dar un planteamiento porque ya hay una situación y algo muy importante y es cómo estos programas de STEM, ¿cierto? Pues obviamente que están integrando todas estas cosas, pues ¿por qué los estudiantes presentan ese bajo desempeño en competencias esenciales como el pensamiento crítico, ¿cierto? Y esto es debido a que estas pruebas de Lawson y CCTST nos ayudan a nosotros a entender que el estudiante no está pensando, que el estudiante no está categorizando, que el estudiante no está tomando decisiones, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros ayudarle al estudiante y para ello, pues, este problema pues se convierte en nuestro planteamiento universal en este momento para esta investigación, porque pues era necesario establecer cuál es el estado de situación de ese pensamiento crítico, cuando el estudiante está justamente en una clase de bioestadística, cuando llega después de 3 años en la universidad y después de que nosotros hemos hecho problemas contextualizados, ¿cierto? Dirigidos y bajo el enfoque STEM, ¿cierto? PBL STEM, lo llamé de esa manera, ¿cierto? Porque era necesario y a partir y de ellos, pues poder analizar bajo otra rúbrica también otros elementos muy importantes que pues era necesario entenderlos. Entonces, este planteamiento del problema nos ayuda a nosotros a ver o a entender que vamos a buscar dónde nosotros estamos, ¿cierto? ¿Cuál es el desempeño de ese pensamiento crítico y cómo los estudiantes están ellos manejando su proceso de aprendizaje? Porque no podemos darle al estudiante como que dejarlo en la libre si el estudiante necesita dirección en esto. O sea, yo sé que es un estudiante universitario o a lo mejor usted tiene estudiantes en escuela o colegio, pero usted ya los ve grandes y realmente el estudiante sigue siendo estudiante. Y esto es una cuestión que el pensamiento crítico no solamente se maneja a nivel de pregrado, está en maestría, está en doctorado y aún allí todavía tenemos que seguir modelándolo porque
no tenemos todavía, el estudiante no tiene la capacidad todavía para llegar a ese mismo. Todavía no ha descubierto o no ha visto, si no es porque no se le ha modelado y se le ha ido incentivando para que pues lleguemos a esa premisa. Entonces, muy bien, ¿cuáles son estas preguntas? Bueno, pues mira, aquí hay preguntas muy importantes que tienen que liderar un proceso de trabajo, porque si no, ¿dónde estamos? Y obviamente es en qué nivel de pensamiento crítico se encuentran estos estudiantes, y para ello pues vamos a utilizar una rúbrica justamente de pensamiento crítico que se llama de esta manera. Es otro instrumento que ya está creado, porque cuando los instrumentos están creados en el proceso de investigación, usted mismo sabe que pues al estar validado ya no hay que pasarlo por un proceso de confiabilidad, ya no hay que llevarlo a una validación de contenido ni a una validación por expertos, porque es simplemente asumirlo, pedir el permiso por supuesto y tomarlo, y eso fue lo que se hizo aquí. Se ajustó, se condicionó, se adaptó justamente a la realidad a la que queríamos, pero es una rúbrica que al fin y al cabo considera estos elementos y que nos permite a nosotros analizar las actividades, el desarrollo de actividades de pensamiento activo, como son las actividades de Problem-Based Learning basadas en STEM, ¿cierto? Que se hacen para poder nosotros transmitir una serie de contenidos y que permiten quizás dinamizar más que simplemente un proceso de conferencia, un proceso de discusión, sino que esto va a hacer que el estudiante trabaje. Es como un proceso de taller constante donde el estudiante está entrando y saliendo del concepto y aprendiéndolo a ver en su estado y fuera del mismo, que es al fin y al cabo lo que queremos. Y por supuesto, analizar algo muy importante, es este elemento bastante cualitativo, y es cómo perciben y ejercen los estudiantes su autodirección. El proceso de nosotros trabajar con nuestra parte cognitiva es un elemento completamente cualitativo. Y todos nosotros lo hacemos, pero tenemos que nosotros llevarlo, entendiéndolo nosotros mismos, podemos nosotros explicarlo, porque sabe que muchas personas en la universidad me dicen, profesor, no sé cómo estudiar esto, yo venía haciendo esto y me encuentro en una encrucijada de que lo que hacía ya no me funciona. Y eso nos pasa también a nosotros, que tenemos un método de estudio, pero llegamos a un momento determinado que nos empieza a ir mal, porque el método dejó de ser bueno, dejó de ser consistente. Y esto es muchas veces porque nuestros métodos están basados en la repetición, están basados en la memorización, y resulta que nos encontramos en materias como bioestadística, donde ya ese proceso de memorizar y de repetir no se justifica, sino más bien es un proceso de analizar, interpretar e inferir. ¿Ve? Entonces, al cambiar el esquema, también hay que cambiar el proceso para acercarse a él. Esto es algo muy parecido a lo que nos plantea Vygotsky cuando nos habla de cuáles son las implicaciones de estar en esa famosa zona de desarrollo próximo, que es en el momento indicado, como dicen, en el momento de hacer clic. ¿Para qué? Para nosotros poder asumir y poder tomar ese conocimiento. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Oye, si nosotros sabemos cómo poder, cómo nosotros funcionamos y cómo nosotros nos podemos adaptar, porque si hay algo maravilloso en nosotros, en nuestro cerebro, que tiene lo que llamamos a plasticidad. ¿Para qué? Para adaptarse. ¿Cierto? Nosotros lo podemos llevar y lo podemos ir modelando, y esa modelación es lo que nos permite a nosotros justamente generar este tipo de competencias, este tipo de hábitos dentro de nosotros, ¿no? Esa actitud con C, obviamente, que ayuda a que nosotros podamos llevar a esa actitud con P. ¿Ve? Son dos tipos de actitudes, pero es bien importante pronunciar una y la otra y también asumirlas para que nosotros nos quede claro lo que está pasando aquí. Muy bien. De hecho, la metodología en este proceso, mire, y esto le estoy contando, esto es muy interesante, esta metodología, porque es una metodología de investigación en acción. Y la investigación en acción es algo que nosotros como docentes, no estoy diciendo que, digo, bueno, un proceso fenomenológico, un estudio de caso, un ground theory o teoría aumentada, bueno, una historia de vida, que son procesos completamente cualitativos, o estamos hablando de un proceso correlacional, estamos hablando de procesos desde el punto de vista cuantitativos, que no sean importantes. No, es que
bueno, el estudio a partir de una investigación-acción es necesario cuando usted es la persona que está en la sala de clase y usted también hace parte del proceso. Entonces, aquí es como cuando usted se mira al espejo, ¿no? Es esto mismo en nuestra investigación en acción, ¿no? Y esta investigación en acción es importante porque le permite al docente, bajo todos los ciclos que ya tiene, porque es un enramado de ciclos que van creciendo y nos van llevando al docente y al estudiante a la reflexión, que es en sí lo que le permite, como dice al investigador o al docente investigador, analizar críticamente su práctica y generar transformaciones sustentadas, porque es que a medida que va sucediendo, usted va como que arreglando para poder volver a iniciar y poder analizar qué está pasando a medida que usted toma los ajustes dados y vistos por lo que está pasando dentro del proceso. Entonces, la metodología es muy importante y esta metodología que estamos hablando, mire, tiene elementos como experimentar el problema, planificar lo que nosotros queremos hacer, las acciones que vamos a llevar a cabo, accionar mediante la intervención. Bueno, para eso son estas actividades que nosotros creamos y que pues nos van a servir de detonante. Eso es lo que estamos esperando allí. Evaluar los resultados después de que nosotros hemos hecho esto, aplicar una postprueba para poder saber en dónde quedó todo lo que pasó. Y por supuesto, después de eso, volvemos a modificar la práctica y venga, nos fuimos otra vez. Porque eso es un modelo justamente de investigación en acción, ¿cierto? Y este modelo, pues, tiene esta característica, ¿no? Es lo que nosotros estamos hablando, son ciclos donde experimentamos, otra vez, donde planificamos, donde actuamos, donde evaluamos y modificamos, ¿cierto? Y este es un proceso muy importante. Sí, y este es un trabajo conjunto de este proceso de IA con la doctora Carmen Peraza, a quien queremos muchísimo y que es muy bien conocida también allí. Este, y que pues la investigación en acción genera estos procesos muy importantes y este modelo de EPA en STEM pues cae muy bien porque ayuda a integrar todos estos elementos que del cual nosotros estamos hablando aquí. Este es un modelo muy particular de la doctora, como les digo, y va dirigido a esos contextos de situación problemática, a procedimientos metodológicos, a poner en marcha lo que el proceso de intervención, al análisis de los resultados y a las recomendaciones. Y esas recomendaciones van en el qué, cuáles ajustes, qué elementos del currículo se cambian, qué funcionó, qué no funcionó, porque es un completo elemento de análisis para el profesor y para el estudiante sobre todo, porque el estudiante sobre él está recayendo el hecho de ejecutar la competencia durante todo el proceso. Entonces, eso ayuda a manejar esto. Ahora, claro, esto es nuestro proceso metodológico, pero dentro de este proceso metodológico hay un diseño, ¿cierto? Y por eso es que hablamos de un diseño, como en este caso, es un diseño preexperimental. ¿Y qué implica esto? Bueno, aquí vamos a tener solamente una prueba, no tenemos un grupo control, es un grupo, es un solo grupo, ¿cierto? Y sobre ese grupo, pues todo el grupo conforma la muestra, ¿cierto? Son los que están ahí, los estudiantes que tenemos allí en el curso completo, ¿cierto? Y pues es muy importante nosotros verlo porque cuando hablamos de un proceso, de un diseño experimental, no es que sea menos que un proceso experimental, es que sencillamente lo que estamos tratando es de buscar cuál es o de conocer el estado de arte o de saber simplemente o de analizar de manera exploratoria dónde nosotros nos encontramos ante un proceso que queremos ver y particularmente en este caso sobre cuán en serio están tomando nuestros estudiantes, como son las preguntas de investigación que les presenté, el proceso de manejar, de tener, de conocer su propio elemento de aprendizaje, pero sobre todo, dónde están con su pensamiento crítico, ¿cierto? Y entonces, obviamente, eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender este elemento. Entonces, este diseño experimental ¡fuan! Se fusiona muy particularmente, ¿cierto? Con lo que nosotros estamos hablando de la investigación en acción, ¿cierto? Y se convierten en un elemento apropiado. Mire, mire, qué cosa tan interesante, porque obviamente el estudio, como no conducía a un proceso de causalidad, ¿cierto? No estamos analizando la relación de una variable con otra, sino era de comprender la situación de cómo está el estudiante para poder saber qué nosotros vamos a hacer, para poder nosotros tomar decisiones. Y cuando digo nosotros, bueno, el profesor, ¿qué decisión va a tomar?
porque si la idea es que la clase tome un rumbo, que la clase cambie, que la clase cree un mejor ambiente, pues mire, se hacen este tipo de cosas que alguien diría, pero es que eso es mucho tiempo, no tengo tiempo para hacerlas, nadie me va a pagar por ellas, sí, nadie paga por ellas, estoy de acuerdo, pero que nos ayudan o nos permiten diagnosticar de manera efectiva, no solamente al tanteo por lo que creemos, sino ya ahora hay algo que nos dice, espérate, esto está así y funciona de esta manera, y eso es justamente porque estos diseños preexperimentales, ¿cierto? Pues no van dirigidos a que nosotros tengamos que manipular variables, sino más bien a conocer el estado de estos de elementos o de las variables. Eso es más bien la lógica de este proceso, ¿cierto? Así de que por eso es que la investigación acción, ayuda en todo este proceso que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y es verdaderamente, pareciera que en el texto dijera inteligencia artificial, pero es investigación en acción, ¿cierto? Y permite, a partir de todos esos ciclos que nosotros habíamos establecido o que habíamos analizado como experimentar, planificar, actuar, evaluar y modificar, porque son los estados con los cuales pues, nosotros estamos llevando a cabo este proceso de investigación, ¿cierto? Y es sobre todo el enfoque, ¿no? Que nosotros queremos ver para que nosotros podamos, como profesores, investigadores y deseosos por llevar una mejor enseñanza, pues podamos nosotros también planificar de manera concreta y sobre todo para que pueda correr lo que nosotros estamos llevando a cabo, que es al fin y al cabo nuestro proceso en la sala de clase. Entonces, esta investigación pues ayuda justamente en todo caso a todos estos procesos y como les decía, pues es un proceso complementado por este proceso preexperimental. ¿Y por qué? Porque mire, reconoce el papel del docente como investigador de su propia práctica. Eso es algo muy importante. Promueve la reflexión y la autorregulación pedagógica que es necesaria. Entre más nosotros hagamos nuestro pensamiento, nos obliguemos a pensar en el pensar, que es lo que llaman metacognición, ¿cierto? Pues estamos nosotros, obviamente, en un proceso de reflexión y autorregulación y se adapta a contextos cambiantes, obviamente, y sobre todo que el hecho de que sean diferentes ciclos, pues nos ayudan a nosotros a manejar o a manipular. Ahora, vamos a aterrizar un poquito este vehículo, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Bueno, ya sabemos la manera generalizada de lo que pasó aquí. Ahora vamos a la parte directamente al meollo, a la situación. ¿Cómo eran estas actividades? Mire, las actividades se llaman Problem Based Learning, STEM 1, y esa es la exploración de datos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues aquí lo que estábamos teniendo eran 20 hombres, 20 mujeres, a las cuales le tomábamos o se tenían lo que llamamos el famoso frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y pues había que analizar justamente cómo son los datos. Los hombres, el conjunto de datos de los hombres estaba aparte que el conjunto de datos de las mujeres, y entonces se hacía todo un proceso de construcción de gráficas, un proceso de construcción de distribuciones de frecuencia, de cierto, tanto frecuencias que tienen que ver con las porcentuales, las frecuencias que tengan que ver con acumuladas, o sea, estamos analizando frecuencias relativas, estos elementos porque era necesario hacer los contrastes, ¿cierto? De cómo se ven tanto dentro del mismo grupo de hombres como entre el grupo de hombres y mujeres, el concepto que nosotros teníamos, en este caso, de la frecuencia cardíaca. Entonces, este grupo, ese uso de gráficas estadísticas era muy importante, pero vino las preguntas que iban más generalizadas a esto y era, ¿por qué hay datos que se encuentran más distantes de donde están casi todos? Es decir, veíamos la gráfica y nos damos cuenta que ven datos que están por allá lejos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se presentan situaciones? ¿Qué podríamos decir de una persona que tiene una frecuencia cardíaca muy baja o una que presenta una frecuencia cardíaca muy alta? Y sobre todo, ¿por qué? Y esto era una pregunta que empezó a rondar, ¿por qué la mayoría, o mejor dicho, por qué el conjunto de datos de hombres y de mujeres, todos terminan en cifra par, los números? Eso era algo raro. Pero sobre todo, ¿por qué no solamente terminaban en cifra par, sino eran múltiplos de 4? Y esas preguntas empezaron espérate, es verdad, o sea, había que empezar a contestar ese tipo de elementos y había que empezar a ver a través de las gráficas, a través de gráficas de tallo de hoja, a través
de gráficas como de caja y bigote. Teníamos que empezar a analizar todos estos elementos, claro, para cuando llegamos a las gráficas de caja y bigote, era porque ya habíamos hecho hasta procesos de lo que tiene que ver con cuartiles, ¿cierto? Percentiles. Pero todo esto también podíamos hallar y sobre todo cuando queríamos ver elementos de lo que es del movimiento y de la caracterización de estos dos bases de datos, por llamarlo de esta manera. Y eso era un proceso de exploración de datos. Y también teníamos un proceso mucho más dirigido al análisis del centro de datos, ¿cierto? Donde nosotros lo que estábamos mirando era elementos de, vamos a llamarlo así, medidas de tendencia central, procesos de variabilidad, ¿cierto? Donde podemos contemplar la regla práctica del intervalo, la regla empírica, y estábamos nosotros analizando hasta el teorema de Chebyshev para poderlo analizar a partir de estos datos y poder todavía seguir analizando y preguntándonos de la manera como ellos estaban. Pero la pregunta que empezó a causar problema aquí es ¿por qué o qué implicaba estos elementos de media, mediana y moda cuando nosotros estamos hablando de sesgo? ¿Y qué pasa si yo varío la moda, o si yo varío la mediana, o si yo varío la media? ¿Cómo cambia el sesgo y cuáles son las implicaciones que tienen dentro del conjunto? Entonces se volvió otra vez a crear un problema de pensamiento crítico porque había que inferir, porque había que analizar, porque había que entender. No era sencillamente decir que esta es la media, no era sencillamente decir que todos los datos variaban, porque hay obviamente una desviación estándar que podíamos notar, ¿cierto? ¿Y qué pasaba si todos los datos hubiesen sido iguales, por ejemplo? En términos de que todas ¿cómo se llama? Las medidas de frecuencia cardíaca hubieran sido todas iguales, ¿cierto? ¿Qué pasaba? ¿Cómo iba a ser la desviación estándar? Ese tipo de cosas nos llevan a nosotros a considerar que va mucho más allá que un proceso operativo. Pues de eso se trataban estas actividades, ¿no? Estas actividades, pues lo que buscaban era justamente poder ver o poder entender esas apreciaciones muy importantes para nosotros ver y llegar justamente hasta elementos de cuartiles y sobre todo a diagramas de caja y bigote que se construyen a partir justamente de analizar el máximo al mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y poder nosotros empezar a esquematizar otra vez y a poder hacer una comparación entre dos grupos, entre el grupo de mujeres y el grupo de hombres, para ver cómo se ve este proceso justamente de frecuencia. Y entonces nos llevaba a analizar este concepto del centro de los datos y de sobre todo poder ver cómo nosotros con estos dos conjuntos de datos podíamos acentuar o podíamos nosotros llevar a un proceso inductivo, inclusive deductivo de lo que nosotros estábamos justamente permitiéndonos, en este caso, de llevar allí. Claramente, es bien importante y quiero llevarlos a esta hoja. ¿Qué pasaba con estas actividades y qué era lo que estábamos llevando? Pues hay un pensamiento crítico, ¿cierto? Que se está dando, ¿por qué? Por la interpretación, por evaluar, por nosotros generar explicaciones, por justificar decisiones y por considerar el contexto biomédico. Son elementos que obviamente si los vemos así como simplemente un número o números sueltos que estamos buscando, pero cuando le damos ese contexto, pues mire, nos ayuda. Ahora, para poder nosotros jugar con todo esto, estas eran actividades, pues claramente necesitamos de un proceso que nos permitiera a nosotros argumentar un poquito más y entonces se establece un proceso de triangulación entre elementos de la rúbrica que nos ayudó a hacer la calificación o nos ayudó a establecer cómo en las actividades los estudiantes manejaban su pensamiento crítico, y eso es la rúbrica que ya habíamos establecido, ¿cierto? Con anterioridad, o de la cual nosotros ya habíamos hablado un poco de ella, ¿cierto? Para poder nosotros conocer el elemento, ¿no? De cómo este estudiante, cuando asume, ¿cierto? Esa actividad, pues él está ejecutando. Esto es lo que llamamos el Critical Thinking Value Rubric, que es el famoso AACIU, ¿ok? Que también es una rúbrica adaptada justamente. La posprueba y sobre todo un elemento muy importante aquí, que es el modelo que también nos ayuda a poder entender nuestro pensamiento cognitivo, que es nuestro REME, que es la reflexión metacognitiva. Entonces, hay instrumentos que se utilizan aquí y esos instrumentos, pues bien, muy importantes. Y esta es nuestra rúbrica
está distribuida en 4 niveles, ¿cierto? Un nivel llamado ramificación, benchmark, el famoso milestone o el capstone, que son elementos que van desde el nivel 1 al nivel 2, 3 y al nivel 4, ¿cierto? En cada uno de ellos hay un desempeño, ¿no? Hay una manera donde nosotros estamos analizando, ¿sí? Cómo el estudiante operacionaliza diferentes elementos o diferentes estructuras de nuestro trabajo, ¿cierto? De lo que se está llevando a cabo cuando nosotros estamos trabajando con estos procesos. Así de que dentro de los instrumentos, pues también teníamos una postprueba, ¿cierto? Y la postprueba lo que quería, pues, era poder analizar o poder corroborar, ¿cierto? La forma como los estudiantes, pues después de haber pasado por todo este aprendizaje activo, después de ellos haberse enfrentado y habérsele modelado un pensamiento crítico a partir de los diferentes elementos contextualizados de problemas, ciertos biomédicos, pues ahora nos íbamos a poder indagar o a poder entender cómo se racionalizaba el concepto de este conocimiento dirigido ya en una prueba o lo que llamamos nosotros una postprueba. ¿Cierto? Así de que habían unos elementos muy importantes que se iban a trabajar allí y por supuesto, después de todo esto y durante, antes y después, se trabaja un elemento que llamamos la famosa reflexión metacognitiva, ¿cierto? Que son preguntas reflexivas que el estudiante tenía que hacer antes de las actividades, ¿cierto? Y durante las mismas actividades y después de las actividades, para poder nosotros saber cuál era realmente el elemento clave de su desarrollo y de su desempeño, ¿ve? Y pues obviamente el estudiante pues era anónimo cada vez que contestaba esto, no era que marcara Pedro fulano, que no, no, no. Las preguntas, claro, se someten en un form y el estudiante contesta, no sabemos quién contestó, pero sabemos que la respuesta está ahí para cada uno de estos momentos y entonces podemos nosotros entender claramente la naturaleza y la importancia que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Y aquí, pues entonces nos encontramos ahora en que lo mejor que podemos hacer por los alumnos es enseñarles a pensar por sí mismos. Bueno, Brunner nos establece esta premisa y es que esto es lo que queremos hacer todo el tiempo, que nosotros podamos enseñarles a nuestros estudiantes a pensar. ¿Cuáles son entonces los hallazgos después de todo un proceso como este? Pues mire, los hallazgos que nosotros que gobiernan esto, pues esto fue lo que pasó en la postprueba. Tenemos 20 puntos y las barritas indican cuántas personas acertaron en cada uno de ellos, ¿sí ve? Y la prueba está dividida por naturaleza de los datos, que es un primer paso. Pensamiento crítico 1, a partir de un diagrama de caja y bigote, el estudiante contesta preguntas relacionadas con identificar datos que estén por debajo o por encima de un porcentaje dado. Pensamiento crítico 2, a partir de un diagrama de tallo y hoja, los estudiantes trabajan en caracterizar el centro de los datos expuestos en una tabla. Y teníamos un pensamiento crítico 3, que es a partir de un conjunto de datos, y este conjunto de datos tenía que ver con un problema de cotinina, ¿cierto? Que es la sustancia que se produce al que es fumador y no fumador activo, ¿cierto? Es decir, al que está cerca de un fumador y al que, pues, obviamente fuma, los dos van a generar este tipo, y hicimos hasta el contraste de las dos bases de datos con relación a cómo se ve este elemento que surge justamente y que se ve y se presenta en la sangre. Y tenemos la manera como el estudiante pues, resuelve y cuál es el porcentaje, ¿cierto? Después de recuerden que esta postprueba viene después de haber llevado al estudiante por estas actividades, después de haberlo hecho reflexionar, después de haber bueno, de haber jugado con todos estos elementos, pues ¿qué obtenemos? Bueno, tenemos una postprueba en la cual todos los estudiantes, pues bueno, aprueban según el criterio del curso, ¿sí? Aprobar está muy bien, ¿no? En el sentido de que, bueno, no es que sacaron todos aprobar, ¿cierto? Puede decir que sacaron de C en adelante. Ahora, la exploración de los datos del grupo 1, el rendimiento osciló entre el 55 y el 80% de los aciertos. Es decir, estamos hablando del grupo 1, esa es la naturaleza de los datos.
Ahí tenemos ese primer factor. Ahora, en términos del pensamiento crítico 1, pensamiento crítico 2, pensamiento crítico 3, pues tenemos que la oscilación iba entre el 50 y el 55%, 45 y 95% y 40 y 75%. ¿Qué nos lleva a interpretar esto? Bueno, los estudiantes demostraron un manejo aceptable de los procedimientos algorítmicos, sí, manejaban la parte algorítmica, pero aquí estamos analizando el pensamiento crítico. Y entonces ahí hay un dominio parcial ilimitado, ¿cierto? O a esto, ¿a qué? Al proceso de análisis, inferencia y razonamiento o pensamiento crítico también. ¿Ve? Entonces es interesante que después de todo esto, pues nos encontramos de que hay algo, digo, comparado como cuando vimos la prueba Lawson, ¿cierto? Que allí la cosa estaba bastante bien caída, ¿cierto? Ahora hay un inicio. No, quizás uno diría, bueno, después de todo esto, wow, se rompió la curva. No, no, no se rompió. No se rompió porque estamos trabajando con la variable humana. Entonces hay que mirar ese aspecto, ¿cierto? Y por supuesto, no llegamos a eso. Cuando aplicamos la rúbrica, ¿qué pasó con la rúbrica? Mire lo que hace la rúbrica. La rúbrica nos permite ver cómo es el desarrollo en términos de las actividades y la rúbrica está dividida por 4 niveles. Pues mire, los estudiantes llegaron hasta el nivel 1. ¿Y cuál era el nivel 1? Un nivel mínimo de desempeño. Se reacciona con la identificación de los puntos fuertes y débiles de una persona en procesos de capacitarse o en determinada competencia. Está apenas en la parte básica después de haber hecho todo el trabajo. Claramente no tenían nada de esto. Eso puede ser, eso vemos, no lo vamos a ver como el vaso vacío. No, 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 es que no había nada, porque la prueba Lawson, ¿cierto? Nos mostró que no había nada y que había que implementar, ¿cierto? Y por supuesto, la interpretación de esto es que el estudiante demuestra que puede iniciar procesos de análisis, pero aún no domina plenamente los criterios. El pensamiento crítico no está aún definido y eso es importante que nosotros lo veamos ahí. Y entonces llegamos a nuestra reflexión metacognitiva, muy importante nuestra reflexión metacognitiva, ¿cierto? Porque esa reflexión nos llevaba por el antes, el durante y el después, ¿cierto? Que es un diagnóstico metacognitivo, un ajuste cognitivo y una posprueba metacognitiva, viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, fíjese bien que podemos nosotros hablar o analizar, ¿cierto? ¿Cómo era o cómo cree usted o cómo fue cómo veía usted o cómo escribía con sus propias palabras, qué pensaba de las actividades simplemente con habérselas nombrado y sin necesidad de tener una interacción con ellas? Y cuando ya las estaba trabajando, pues bueno, podría decir, establecer parámetros como conceptos trabajados en la actividad son claros, qué parte de la actividad le fue más difícil resolver y por qué. Y al final de todo este proceso, ¿cómo cree usted que le fue? ¿Entendió algo? ¿Le pasó algo? ¿Tomó algo en consideración? Entonces, esos elementos ayudaron a ver también otro factor muy importante que está dentro de nosotros, ¿cierto? Y es que el 95% pues respondía que pues obviamente estos 3 momentos importantes estaban muy bien marcados en el antes, el durante y el después, ¿cierto? Y que identificaban, obviamente, o les ayudan a identificar elementos muy importantes de carencia, ¿cierto? De vacíos conceptuales, de elementos que no se tenían, que definitivamente antes simplemente una expectativa, pasaron por ella y dijeron, mira, no domino esto porque me hace falta tales elementos. O sea, que por lo menos se llevó al hecho de que se despertó hacia un trabajo mucho más dirigido a lo esto. Entonces, ahora, ¿cuáles son los procesos en términos de nuestros hallazgos en triangulación y elementos que van dirigidos justamente a lo que nosotros queremos saber, ¿cierto? Pues bueno, hay un dominio parcial de los conceptos, no podemos decir que el estudiante dominó por completo y esto es solamente una parte del currículo que se da, porque obviamente no evaluamos ni siquiera la parte de probabilidad y tampoco pudimos hacer una evaluación de lo que es la parte de las distribuciones de probabilidad. Solamente estamos hablando de las primeras partes de lo que es la parte de exactamente bioestadística, pero justamente en esa parte podemos lo que estaba o lo que pasaba con el desarrollo del pensamiento crítico en esos elementos, ¿cierto? Y pues lo que la muestra podíamos nosotros ver. Entonces, evitando justamente sesgos y fortaleciendo la validez del estudio, es que nosotros hacemos la regulación utilizando esos 3 elementos, la postprueba, ¿cierto?
utilizando la reflexión metacognitiva y utilizando la rúbrica de critical thinking, que es muy importante para nosotros. Y bajo todos esos elementos, entonces se da justamente unos hallazgos muy particulares para poder hacer un cambio en el proceso curricular de nuestra clase, no en los temas, sino en la manera como se debe ir dirigir, ¿cierto? Entonces el currículo de estadística requiere ajustes para fortalecer el pensamiento crítico. Eso fue de base. Ya sabemos que hubo un inicio, pero tenemos que ser todavía más enfáticos para poderlo progresar más. Hay una estrategia, sí, adecuada, pero requiere una continuidad para todos los temas. Bueno, eso es algo muy importante. La investigación pues, facilitó identificar estas limitaciones, ¿cierto? Pero necesariamente, pues, es necesario seguir trabajando, seguir haciendo, seguir analizando, no solamente quizás de estadística, sino en otras áreas también, para poder ver también qué es lo que nosotros se espera y cómo podemos llegar hacia esos elementos. De esta manera, pues entonces hay unas recomendaciones ya muy particulares y es fortalecer la estrategia, es decir, analizarla, cambiarle, transformarla para que sea más dinámica y ahora ponerle inteligencia artificial dentro de la misma, ¿cierto? Ajustar el currículo a bioestadística para que pues podamos nosotros, el estudiante sea mucho más activo, tenga más oportunidades de elaborar, de trabajar y no sencillamente de aprender un contenido, ¿cierto? Y promover la colaboración docente, aplicar las investigaciones, obviamente, como lo estoy diciendo, en otras áreas del curso. Bueno, no sé, creo que me pasé por 5 minutos, pero ahora yo les digo a ustedes si hay alguna pregunta, si esto está lo suficientemente claro. Muchas gracias por los aportes, por la exposición. Vamos a ver si alguien de acá del público. Si no hay preguntas directas sobre la charla, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Creo que es una propuesta bastante completa, bastante compleja, Jorge, porque se basa en el pensamiento crítico, la bioestadística y todo el entorno de aplicación en el contexto de la investigación-acción, ¿verdad? Pero creo que requiere una articulación. A mí me surge la duda, ¿y el equipo de trabajo con que se hace esto o una persona hace todo esto? Bueno, en este caso lo hice yo. Por- Ahora, el trabajo en la sala de clase, la creación de las actividades, todo esto es justamente ¿cómo les digo? Como que la curiosidad ante, pues uno ve a los estudiantes que a veces llega y como que no sabe uno si respira o no respira, pero está ahí sentado. Entonces como que, bueno, vamos a hacer, ¿qué hacemos aquí? Y pues esto, claro, después de que reuní todas estas evidencias, llevé esta preocupación a una amiga de nosotros, la doctora Carmen Peraza, y entonces empezamos a pensar cómo organizar y cómo hacer esto, hacerlo académicamente presentable. Porque es realmente, ¿no? Es poder llevar o poder decirle a las personas, mire, esto es lo que hay aquí. Ahora, como les digo, ahora mismo esas actividades de Problem-Based Learning ya se han modificado y ahora trabajamos las mismas actividades, pero con inteligencia artificial en la misma clase. Ya no las trabajamos en la primera parte, ahora las estamos trabajando en probabilidad, para poder analizar también el concepto de probabilidad con relación a actividades que tengan que ver y con este boom que hay de inteligencia artificial para poder saber si sabemos o no sabemos utilizar algo que está ya ahí, porque ahora todo tiene, el televisor tiene, la computadora tiene, el teléfono tiene, en Todo todas tiene. partes está, pero, y es algo que nosotros tenemos que manejar, y esa es mi invitación. No, entonces uno dice, pero yo cómo hago para hacer esto? Mire, hay mucha literatura, hay muchos libros que te dan el ABC para poder nosotros desarrollar, esto, para nosotros, desarrollar investigación en acción. Eso está, el modelo está hecho, es hacerlo, aplicarlo, pero lo que no está hecho son las actividades.
Y eso las tenemos que crear nosotros porque nosotros somos los que conocemos a nuestro público y sabemos o queremos llegarle a ellos. Entonces, es bien importante que, pues, para los estudiantes, ellos vean esto como algo natural, por supuesto, no como algo muy grande que no pueden alcanzar, porque entonces se pierde la naturalidad del trabajo. ¿Ve? Y lo que esperamos es que el estudiante sea partícipe, no que simplemente sea el oyente. Entonces, más bien a eso es poderle bajar, que ellos puedan, como cuando hacemos, cuando estamos en el kinder, en el pre-kinder, jugar con plastilina o plasticina, como no sé cómo la llamen, pero es eso, ¿no? Tratar de que ellos puedan tocar y puedan empezar a manipular todo el proceso. Es eso mismo, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, esperamos estar en comunicación para seguir aprendiendo en esta línea. Un saludo a nuestra querida Carmen Peraz, aquí se les recuerda con mucho cariño siempre, y a todos los participantes, muchas gracias por estar acá. No se pierdan la conferencia de mañana, que va a estar como súper interesante también, ¿verdad? A ver, Jorge, te dejo para que promuevas la conferencia de mañana. Bueno, muy bien. Mañana pues tenemos otro evento muy importante y es cómo estas herramientas de inteligencia artificial nosotros las vamos a meter dentro del currículo. ¿Cuál currículo? Bueno, el currículo de matemáticas porque es lo que yo trabajo, pero esto no es exclusivo para ahí, es algo que usted puede analizar y cómo usted la va a colocar dentro de su currículo, no enajenando, no descartándolas, sino ayudándolas a colocar aquí. Y aquí hay algo muy importante, tenemos que cambiar nuestra metodología de evaluación, porque entonces le estamos dando cabida a estas herramientas. Pero si seguimos con nuestra metodología que actualmente tenemos, pues la herramienta se va a convertir en un proceso que no va a funcionar bien. Y eso es lo que, por eso es que decimos que causa plagio, que hace esto, que hace lo otro. Vea, no. Es que también nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte y es algo muy interesante. Tenemos que aprender a utilizarla. Bueno, si ya se hacen videos, si se hacen cuánta cosa, pues mire, aquí también vamos a jugar un rato con ella y bueno, lo importante es verla desde esa perspectiva y perderle el miedo y tratar de interactuar con ella. Mm. Para terminar, le doy gracias, doctora Mayra Castillo, por la invitación y de verdad que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Les invito y les exhorto, ya tienen la pasión, ya tienen el deseo, ya tienen el amor. Bueno, ahora hay que desenfrenarlo en la línea de trabajo, que es lo que nosotros hacemos para poder llegarle a nuestros estudiantes y hacer pues de nuestra profesión algo cada día más bonito. Pues muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan también en las redes sociales. Nos vemos primero Dios mañana.